Mamá, estoy embarazada, es el bebé de Mateo. Esas 7 palabras destrozaron mi mundo en lo que debería haber sido la víspera de mi boda perfecta. Me quedé ahí, mirando a mi hija de 25 años, Marisol, esperando desesperadamente haberla escuchado mal. Pero las lágrimas que corrían por su rostro confirmaron mi peor pesadilla. Mi hija estaba esperando un hijo de mi prometido. Nunca pensé que compartiría una historia como esta. Me llamo Isabella, y a los 45 años, creía que finalmente había encontrado mi segunda oportunidad para ser feliz. Pero la vida tiene una forma cruel de sorprenderte cuando menos lo esperas. Para entender cómo llegamos aquí, necesito llevarte al principio. Me casé con mi primer esposo, Gabriel, cuando apenas había salido de la adolescencia. Éramos novios de la universidad, y todos nos advertían que éramos demasiado jóvenes. Como la mayoría de las parejas jóvenes enamoradas, no escuchamos. En nuestro primer año de matrimonio, estaba embarazada de Marisol. Ser padres jóvenes fue un reto, pero lo logramos. Gabriel se dedicó a la banca de inversión, escalando en la corporación mientras yo criaba a nuestra hija prácticamente sola. La ausencia de Gabriel se convirtió en nuestra nueva normalidad. Se iba antes del amanecer y volvía mucho después de la medianoche, incluso los fines de semana. Siempre había reuniones importantes con clientes, eventos de networking o acuerdos urgentes que requerían su atención. Aunque él sobresalía proporcionando financieramente, era prácticamente un fantasma en nuestro hogar. Durante esos años de soledad, Marisol se convirtió en mi roca. Era una niña increíblemente empática, siempre tratando de levantarme el ánimo cuando la ausencia de Gabriel me pesaba. A medida que crecía, nuestro vínculo se profundizó más allá de una típica relación madre-hija, nos convertimos en mejores amigas. Teníamos nuestras tradiciones especiales, noches de cine cuando Gabriel trabajaba tarde, prácticamente todas las noches, días de compras, días de spa y conversaciones de corazón a corazón donde compartíamos todo. Al menos, eso creía yo. El divorcio, cuando finalmente llegó hace 5 años, no fue dramático. Gabriel y yo nos habíamos distanciado tanto que éramos esencialmente extraños compartiendo una casa. Dividimos todo amigablemente, y él se mudó a otra ciudad por trabajo. Marisol, que entonces estaba en la universidad, decidió quedarse conmigo. Después del divorcio, me volqué en mi carrera. Había obtenido mi MBA durante mi matrimonio, pero nunca lo usé realmente, ya que los ingresos de Gabriel habían sido suficientes. Empezar de cero en una consultora corporativa fue difícil, pero ascendí rápidamente. Fue ahí donde conocí a Mateo. Mateo era todo lo que Gabriel no era. Donde Gabriel había estado ausente, Mateo estaba presente. Donde Gabriel había sido distante, Mateo era atento. Me sorprendía con café preparado justo como me gustaba, dejaba notas reflexivas en mi escritorio y realmente me escuchaba cuando hablaba sobre mi día. Después de 3 años de relación, realmente creía que había encontrado a mi pareja perfecta. Lo que lo hacía aún mejor era lo bien que Mateo se llevaba con Marisol. Ella tenía 22 años cuando empezamos a salir, y temía que pudiera haber incomodidad. En cambio, se unieron inmediatamente por intereses compartidos en música y libros. Mateo incluso la mentoreó cuando comenzó su carrera en mercadotecnia. Estaba agradecida, tal vez ingenuamente, de que las 2 personas más importantes de mi vida se llevaran tan bien. Hace 6 meses, Mateo me propuso matrimonio durante un romántico fin de semana en la playa. El escenario era perfecto, una puesta de sol dorada, las olas chocando contra la orilla y un anillo impresionante. Cuando le contamos a Marisol, su entusiasmo parecía genuino. Inmediatamente se ofreció como mi dama de honor y se empeñó en ayudar con la planificación de la boda, diciendo que quería que todo fuera perfecto para mí porque lo merecía. Como estaba ocupada con un gran proyecto de trabajo, Marisol y Mateo se encargaron de la mayoría de los preparativos de la boda. Pasaron incontables horas juntos seleccionando flores, reuniéndose con proveedores y coordinando detalles. Interpreté su dedicación como un hermoso gesto de amor y apoyo. Mirando atrás, me doy cuenta de que estaba ciega a lo que realmente estaba sucediendo. El día antes de la boda, mi mundo se desmoronó. Estaba en casa, revisando mis votos una última vez, cuando Marisol apareció en mi puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados, sus manos temblaban. Al principio, pensé que estaba nerviosa por su discurso como dama de honor. Ojalá hubiera sido tan simple. Ella se desplomó en mi sofá,
llorando a mares. Cuando intenté consolarla, se apartó. Luego llegaron esas devastadoras palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre: mamá, estoy embarazada. Es el bebé de Mateo. La habitación comenzó a dar vueltas. Le pedí que repitiera lo que había dicho, rezando porque estuviera teniendo algún tipo de alucinación inducida por el estrés. En cambio, reveló aún más: ella y Mateo habían estado viéndose durante los últimos 4 meses. Comenzó inocentemente, aseguró solo conversaciones durante las sesiones de planificación de la boda que evolucionaron en reuniones para tomar café y discutir detalles. Esas reuniones inocentes se convirtieron en citas para almorzar, y luego... No podía respirar. Con manos temblorosas, llamé a Mateo, exigiéndole que volviera a casa de inmediato. Algo en mi voz debió alarmarlo, porque prometió llegar en 15 minutos. Esos 15 minutos se sintieron como una eternidad mientras Marisol seguía llorando y yo permanecía de pie junto a la ventana, viendo cómo mi mundo se desmoronaba. Cuando Mateo llegó, deseaba que negara todo. En cambio, entró, miró el rostro bañado en lágrimas de Marisol y dijo con toda tranquilidad: «¿Se lo dijiste?». Como si estuviéramos hablando de algo tan mundano como el clima. Estallé. Años de confianza y amor acumulados se transformaron en rabia mientras le gritaba, exigiendo respuestas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Alguna vez me había amado de verdad, o solo era un trampolín para acercarse a mi hija? Sus intentos de explicación solo alimentaron mi enojo. Afirmó que realmente me había amado cuando me propuso matrimonio, pero que descubrió sentimientos por Marisol durante el tiempo que pasaron juntos planeando la boda. Habían intentado luchar contra sus sentimientos, dijo, pero no pudieron evitar enamorarse. Los eché a ambos de mi casa. La sola visión de ellos me provocaba náuseas. Mi mejor amiga, Lorena, vino de inmediato después de que la llamé, ayudándome a enviar mensajes a todos los invitados de la boda para explicar la cancelación. No podía revelarle a nadie la verdadera razón, la vergüenza era demasiado abrumadora. Más tarde esa noche, Marisol regresó. Intentó explicar que nunca quiso lastimarme, que ella y Mateo tenían sentimientos reales, el uno por el otro, y que el embarazo no había sido planeado. Tuvo el descaro de pedirme mi bendición, diciendo que no quería perder a su madre por esto. Le recordé que debería haber considerado eso antes de acostarse con mi prometido. La obligué a enfrentar sus acciones, como se sentó conmigo planificando mi boda mientras sabía que era íntima con el novio, como me miró a los ojos día tras día mientras me traicionaba de la peor manera posible. Su única respuesta fueron más lágrimas y el cliché de que no podía evitar de quien se enamoró. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, Mateo vino y se llevó todas sus pertenencias. Dejó su llave y una carta que no pude leer, la arrojé al fuego junto con todas nuestras fotos. Lorena se quedó conmigo, ayudándome a lidiar con el desastre de la cancelación de la boda. El lugar exigía el pago completo debido a la cancelación de última hora, y los proveedores de comida solo reembolsaron la mitad del monto. Bloqueé los números de Mateo y Marisol. Las redes sociales se volvieron insoportables, en todas partes veía fotos etiquetadas como Isabella y Mateo, los futuros Valencia, y la pareja perfecta de Isa. Celebraciones navideñas, la fiesta de cumpleaños de Mateo, nuestra celebración de compromiso, cada recuerdo ahora estaba manchado por su traición. Lo más doloroso era darme cuenta de que mientras yo planeaba mi boda, mi hija se acostaba con mi prometido. Mientras escribía mis votos, ellos planeaban su futuro juntos. Mientras elegía mi vestido de novia, mi hija llevaba en su vientre al hijo de mi prometido. Todo en mi casa me recordaba a ellos. Cada rincón guardaba un recuerdo que ahora estaba envenenado. Ni siquiera podía mirar la mesa del comedor donde habíamos compartido tantas comidas familiares, sabiendo que probablemente se estaban intercambiando miradas mientras yo permanecía ajena. 2 semanas después de que mi mundo se derrumbara, me obligué a regresar al trabajo. No podía tomar más tiempo libre sin explicar la verdadera razón a recursos humanos, y necesitaba desesperadamente una distracción de mis pensamientos. Ese primer día de regreso fue insoportable. Mateo trabajaba en el mismo piso, y a pesar de mi solicitud de traslado a otro departamento, seguía encontrándomelo ocasionalmente en los pasillos o la cafetería. Cada encuentro me hacía sentir físicamente enferma. Las constantes preguntas de mis colegas sobre la boda cancelada eran otra forma de tortura. Algunos mostraban preocupación genuina, mientras que otros apenas disimulaban su hambre de chismes.
Mantuve una explicación simple: Mateo y yo nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes en la vida. Una subestimación, si alguna vez existió. Aquellos que trabajaban de cerca con Mateo y conmigo notaron la tensión, y los rumores me seguían a todas partes. Intenté ignorarlos, pero era difícil no notar cómo las conversaciones se detenían abruptamente cuando entraba a la sala de descanso. Justo cuando pensé que estaba empezando a sobrellevar la situación, llegó un sobre rosa por correo. Dentro había una invitación al baby shower de mi hija, enviada por Elena, la hermana de Mateo, quien alguna vez fue mi amiga y se suponía que sería una de mis damas de honor. La fiesta estaba programada para el mes siguiente en la casa de Elena, y la invitación mencionaba específicamente cómo la presencia de la futura abuela haría el día aún más especial. La rabia que me consumió fue abrumadora. Inmediatamente llamé a Elena, quien respondió con una falsa alegría como si no pasara nada. Cuando la confronté por la invitación inapropiada, defendió a Mateo y Marisol, diciendo que eran jóvenes y estaban enamorados. Convenientemente ignoró el hecho de que Mateo tenía 38 años. Según ella, debería estar feliz porque el amor verdadero no sigue reglas ni convenciones. Elena continuó informándome que Mateo y Marisol planeaban casarse después del nacimiento del bebé, y que debía aceptar su relación por el bien de mi nieto. Me sermoneó sobre cómo aferrarme al enojo solo me haría daño a largo plazo y que la familia debía permanecer unida sin importar qué. Colgué a mitad de su discurso. Luego vino la llamada de mi exesposo, Gabriel. Al parecer, Marisol había acudido a él llorando sobre lo injusta y cruel que estaba haciendo al negarme a hablar con ella. Gabriel, quien apenas estuvo presente durante la infancia de Marisol y se perdió la mayoría de sus momentos importantes debido al trabajo, tuvo el descaro de darme lecciones sobre crianza. Sugirió que si hubiera sido una madre más presente en lugar de enfocarme en mi carrera tras nuestro divorcio, Marisol no habría desarrollado problemas con su padre y no se habría enamorado de un hombre mayor. Le recordé que fue él quien eligió el trabajo sobre la familia durante 20 años y que no tenía derecho a juzgar mi crianza cuando ni siquiera podría haber dicho cuál era el color favorito de nuestra hija durante su infancia. Intentó discutir, pero lo callé rápidamente. Lo último que necesitaba era consejos de crianza de un padre ausente. La revelación más devastadora vino de Clara, una empleada junior en mi empresa. Llegó a mi oficina, cerró la puerta y compartió nerviosamente lo que había presenciado meses atrás. Había visto a Mateo y Marisol almorzando de manera íntima cerca de nuestra oficina varias veces antes de que Mateo me propusiera matrimonio. Incluso recordó haberlos visto tomados de la mano bajo la mesa, pero no dijo nada porque no estaba segura de lo que había visto y no quería causar problemas. Esto significaba que Mateo ya estaba involucrado con mi hija cuando me pidió que me casara con él. Todas esas citas románticas, la hermosa propuesta en la playa, la emoción de planear la boda, todo se había construido sobre mentiras. Estaba acostándose con mi hija mientras planeaba un futuro conmigo. El pensamiento me revolvía el estómago. Lorena sugirió que consultara a un abogado sobre los costos de la cancelación de la boda. El lugar se negaba a devolver el depósito de 15,000 pesos, y los proveedores solo regresaron la mitad de lo que había pagado. Mateo me envió un cheque cubriendo la mitad de los costos totales, pero lo rompí y le devolví los pedazos por correo. No quería su dinero. En cambio, comencé a vender cosas para cubrir los gastos, incluido el anillo de compromiso que me había dado. Había algo satisfactorio en vender el símbolo de sus mentiras para pagar la boda que nunca se celebró. Lo más difícil fue lidiar con amigos en común que seguían intentando mediar. Insistían en que estaba siendo demasiado dura, que debía tratar de entender la perspectiva de Marisol porque era joven y estaba enamorada. Pero ella tenía 25 años, no una adolescente incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cada vez que se veía con Mateo a mis espaldas, cada vez que se sentaba conmigo a planear mi boda mientras llevaba a cabo una aventura con mi prometido. Algunos amigos sugirieron terapia familiar, diciendo que necesitábamos trabajar en esto por el bien del bebé. Pero ni siquiera podía pensar en el bebé. El simple hecho de que mi nieto hubiera sido concebido mientras mi hija me traicionaba era demasiado doloroso para procesar. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar todo esto, pero en ese momento solo necesitaba espacio para llorar la pérdida de 2 relaciones que pensé durarían para siempre. 6 meses después, apareció un mensaje inesperado en mi bandeja de entrada de Facebook. Era de Verónica, quien se presentó como amiga de la Universidad de Marisol. Dijo que tenía información importante sobre mi hija y Mateo.
Aunque había intentado seguir adelante con mi vida y no había hablado con ninguno de los dos en meses, algo en el mensaje de Verónica parecía urgente. Lo que reveló cambió todo. Según Verónica, Marisol estaba saliendo con alguien más cuando comenzó a ver a Mateo, un colega llamado Pablo. Habían estado juntos alrededor de 6 meses, y Marisol ya sospechaba que estaba embarazada del bebé de Pablo antes de involucrarse con Mateo. Verónica me mostró capturas de pantalla de conversaciones en las que Marisol le había confesado su embarazo hacía 7 meses, justo cuando comenzó su aventura con Mateo. En esos mensajes, Marisol admitía que había calculado las fechas y sabía que el bebé no podía ser de Mateo, pero vio una oportunidad. Pablo estaba luchando en su carrera y todavía vivía con compañeros de cuarto, mientras que Mateo era un hombre exitoso y establecido. Pensó que Mateo sería un mejor proveedor para ella y el bebé. Los mensajes revelaban cómo Marisol deliberadamente se había acercado a Mateo durante la planificación de la boda, sabiendo que él estaba atraído por ella. Orquestó todo, usando el embarazo para atrapar a Mateo porque había desarrollado sentimientos por él y pensaba que sería una mejor figura paterna que Pablo. La sincronización de esta revelación fue particularmente irónica porque Mateo había perdido recientemente su empleo debido a una reducción de personal en la empresa. Él había sido el principal sostén económico en su relación, y había escuchado a través de amigos en común que estaban teniendo dificultades financieras. Antes de poder procesar esta información, recibí una llamada de Elena, la hermana de Mateo. Había desaparecido su tono habitual de superioridad, reemplazado por una genuina preocupación. Me dijo que Mateo y Marisol estaban peleando constantemente desde que él perdió su trabajo. Mateo había comenzado a beber en exceso y se volvía cada vez más paranoico respecto a la paternidad del bebé, cuestionando las fechas y exigiendo saber más sobre las relaciones pasadas de Marisol. Tras días de debate interno, creé una cuenta de correo electrónico anónima y le envié a Mateo las capturas de pantalla sin ningún comentario. No podía guardar esta información solo para mí, pero tampoco quería involucrarme directamente. 2 días después, Marisol apareció en mi puerta, luciendo devastada. Mateo la había confrontado sobre la paternidad del bebé, y las cosas se habían puesto feas. Le exigió una prueba de paternidad y la echó de casa cuando ella se negó a hacerse la prueba de inmediato. Intentó justificar sus acciones, afirmando que realmente se había enamorado de Mateo y por eso mintió sobre el bebé. Dijo que eventualmente le diría la verdad, pero tenía miedo de que él la dejara si sabía desde el principio. Mientras suplicaba mi ayuda, diciendo que no tenía a dónde ir, la escuché en silencio. Cuando terminó, le pregunté si recordaba el día en que me contó sobre su aventura con Mateo, como había estado parada en ese mismo lugar llorando y rogándome comprensión, afirmando que el amor no sigue reglas. Le pregunté cómo se sentía ahora que el karma la había alcanzado. Los resultados de la prueba de paternidad confirmaron lo que sugerían los mensajes de Verónica: Mateo no era el padre. Él se mudó a Seattle para comenzar de nuevo, y según su perfil de LinkedIn, ahora es gerente senior en una empresa tecnológica de allá. Elena me contó que está saliendo con alguien nuevo, una madre divorciada con 2 hijos, y parece estar bien. Marisol tuvo a su bebé, un niño llamado Lucas. Pablo, el verdadero padre, fue contactado tras los resultados de la prueba de paternidad y exigió su propia prueba, la cual confirmó su paternidad. Sin embargo, no quiere saber nada de Marisol ni del bebé. Según Verónica, estaba furioso por cómo Marisol intentó hacer pasar al bebé como hijo de Mateo y contó todo lo que había hecho a sus compañeros de trabajo. Marisol tuvo que renunciar a su empleo debido a los chismes y la tensión en el lugar. La semana pasada, Marisol se presentó sin previo aviso en mi puerta, luciendo cansada y envejecida. Está trabajando en 2 empleos ahora, como mesera por las mañanas y en una tienda por las tardes, apenas logrando cubrir sus gastos y luchando para pagar la guardería de Lucas. El contrato de arrendamiento de su apartamento está por terminar, y no puede permitirse el aumento de la renta. Se derrumbó en mi sala, pidiendo perdón por todo. Dijo que ahora se daba cuenta de lo egoísta e inmadura que había sido, de cómo había destruido la relación más importante de su vida, la relación conmigo, por una fantasía que se derrumbó. Admitió que estaba tan atrapada en la emoción de su aventura con Mateo que se convenció de que era amor verdadero, cuando en realidad solo estaba tratando de escapar de sus responsabilidades y encontrar una salida fácil. Me pidió que ella y Lucas pudieran mudarse conmigo temporalmente hasta que pudiera recuperarse, incluso intentando usar a Lucas como palanca, diciendo que estaba castigando a mi nieto inocente por sus errores. Me negué. Aunque siento que está luchando,
tomó sus decisiones hace 2 años cuando decidió traicionarme de la peor manera posible. Sus acciones no fueron solo errores, fueron decisiones calculadas tomadas a lo largo de meses. Tuvo innumerables oportunidades para ser honesta, pero en lugar de eso, eligió mentir y manipular a todos a su alrededor. Algunas personas, incluyendo a mi exesposo Gabriel, me dicen que estoy siendo demasiado dura, que debería perdonar a Marisol por el bien de Lucas. Pero he aprendido que el perdón no siempre significa permitir que alguien vuelva a tu vida. A veces, solo significa soltar el ancla y seguir adelante sin ellos. Todavía veo a Lucas ocasionalmente en reuniones familiares, es imposible evitarlo por completo, pero mantengo mi distancia. No es su culpa cómo llegó al mundo, pero cada vez que lo miro, me recuerda la traición que lo creó. Tal vez eso cambie con el tiempo, tal vez no. En cuanto a mí, finalmente he encontrado paz. Recibí otro ascenso en el trabajo, compré una pequeña casa de vacaciones junto al lago y he hecho nuevos amigos a través de un grupo de senderismo. Incluso he comenzado a salir de nuevo, nada serio todavía, pero es agradable saber que mi corazón no está completamente cerrado. Al reflexionar sobre todo lo que ha sucedido, a veces me pregunto si estoy tomando la decisión correcta al mantener esta distancia. ¿Vale la pena protegerme a mí misma si el costo es perder la relación con mi nieto? ¿Estoy dejando que una traición defina el resto de mi vida? ¿Qué harías tú en mi situación? ¿Podrías perdonar y reconstruir, o elegirías proteger tu paz estableciendo límites firmes? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y la autoconservación? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría escuchar tu perspectiva, y no olvides darle like y suscribirte.